Hola estudiantes, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de razonamiento geométrico. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los ángulos. Vamos a conocer su clasificación, vamos a aprender a hacer ángulos utilizando transportador y regla y también vamos a trazar la bisectriz. Así que quédate conmigo y comenzamos. Para iniciar quiero comentarte qué cosa es un ángulo. Comencemos con la definición formal de ángulo. Un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos lados o rayos con un origen en común al que vamos a llamar vértice. Te lo voy a explicar de manera más sencilla. Vamos a abrir la pizarra digital para que podamos ver cómo son esos ángulos de los que estamos hablando. Primero, comencemos con dibujar dos pequeños rayos. Vamos a dibujar el rayo OA y vamos a dibujar otro rayo OB. Pero vamos a hacer que estos dos rayos coincidan, es decir, que tengan un mismo punto en común, así. Es decir, estos dos rayos ahora tienen un punto en común, ese punto llamado O. Y este tiene los siguientes elementos. El origen O le vamos a llamar vértice. Al segmento que va desde O hasta A y desde O hasta B le vamos a llamar lados. Y la parte interna de esta figura, esta que está acá sombreada, le vamos a llamar región angular. Y a toda esta figura es a la que le llamamos ángulo. Y la vamos a escribir con un nombre. Los ángulos se pueden nombrar, así como las figuras geométricas, así como los puntos, como los segmentos, como las rectas. Los ángulos también se nombran. Hay dos formas de nombrar un ángulo. La primera forma de nombrar un ángulo es diciendo dónde está ubicado ese ángulo, es decir, en un punto. Podemos decir el ángulo O. Pero lo más correcto es decir que este ángulo está formado por desde A O y B. Esta notación indica cuáles son los lados y cuál es el vértice. Puedes notar que hay un pequeño símbolo acá y ese símbolo indica que es un ángulo que está formado por un punto A, un O y un B, y que específicamente el vértice es el que está en medio. En este caso es O. Recordá, siempre que veas esta nomenclatura, ángulo A o B, te está diciendo de que hay un ángulo formado entre A y B y que pasa por un vértice común o que su vértice es O. Siempre la letra de en medio indica dónde está el vértice. Ahora que ya te expliqué cómo se mira, subamos la pizarra. Pero los ángulos llevan a otra cosa importante que es necesario que la sepas, la clasificación. Existen varios tipos de ángulos y te vamos a ir explicando uno por uno. El primero es este y es un ángulo agudo. ¿Qué cosa es un ángulo agudo? Pues un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor que 0 grados y es menor de 90 grados. Es decir, un ángulo agudo está entre 0 y 90 grados. Cualquier ángulo que esté en ese rango se llama ángulo agudo. Pero no solamente existe esta clasificación, también existe una segunda clasificación y son los ángulos rectos. ¿Qué cosa es un ángulo recto? Un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados exactamente. Y los lados que están formando este ángulo son perpendiculares entre ellos. Pero esto no acaba aquí. Hay otra clasificación más y esta clasificación es precisamente el ángulo obtuso. Se le llama ángulo obtuso a un ángulo que mide entre 90 grados y 180 grados. Es decir, cualquier ángulo que esté entre 90 y 180 se llama obtuso. Pero aún no hemos terminado. Falta una clasificación más. Y esta clasificación es ángulo llano. Se le llama ángulo llano a un ángulo que mide exactamente 180 grados. Es decir, es una línea recta, es un segmento de recta y este mide 180 grados. Pero al igual que el inicio, no te voy a dejar con la duda. Te voy a mostrar cómo son estos ángulos para que los puedas conocer así de frente. Vamos a bajar la pizarra interactiva. Y ahora vamos a dibujar un ángulo. Veamos qué ángulo vamos a dibujar. Ese ángulo.
La pregunta es, ¿qué ángulo es ese? ¿Será un ángulo agudo? ¿Será un ángulo recto? ¿Será un ángulo obtuso o será un ángulo llano? Si puedes notar, ese ángulo es mayor que 0, pero es menor que 90. Por tanto, su clasificación sería ángulo agudo. Excelente. Pero vamos a ver si puedes con este otro. ¿Qué tipo de ángulo es? ¿Es agudo? ¿Es obtuso? ¿Es recto? ¿O es un ángulo llano? Puedes notar que mide 163 grados. Eso significa que está entre 90 y 180. Por tanto, ese ángulo se llama exactamente un ángulo obtuso. Pero no hemos terminado. Vamos a ver si logras con esta. Un ángulo de 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? De hecho, es el más fácil. Es un ángulo recto. Y quiero que sepas que los ángulos rectos siempre tienen esa forma, aunque estén en diferente posición. Entonces, su nombre es ángulo recto, porque mide exactamente 90 grados. Pero esto no es todo. Te voy a escribir un ángulo más. Y ahí lo tenemos. Ahí puedes ver que el ángulo mide 180 grados. Por tanto, su nombre sería exactamente un ángulo llano. Perfecto. Hemos encontrado los nombres correctos de todos esos ángulos. Ahora subamos la pizarra. Para esto, te voy a pedir que tengas a mano tu regla y tu transportador para que puedas hacer perfectamente los procedimientos que vienen a continuación en el video. Te lo dejo. Lo primero que debes hacer es tomar tu regla y trazar un pequeño segmento de recta. Así. Una vez que lo tienes, conviertes este segmento de recta en un rayo con un punto y una saeta, para que cumpla la definición de que el ángulo está formado por dos rayos. Luego, con tu transportador, ubicas en el centro del transportador el origen del rayo y este debe de pasar exactamente por 0 grados, para que la medida nos quede bien. Recuerda, centro, 0. De esta manera el ángulo nos va a quedar bien y vamos a medir 60 grados. En este caso, vamos a medir uno de 60 grados. Marcamos el 60 del transportador acá arribita, nótalo bien, y ahí escribo 60. A continuación, tomo la regla nuevamente y rayo desde la marca que acabo de hacer en 60 hasta el origen. Escribo, hago el dibujito de la saeta y escribo acá una referencia dando a entender que este ángulo mide 60 grados. Y de esa manera ya tienes dibujado tu ángulo de 60 grados, utilizando tu transportador, tu regla, para poderlo medir y dibujar. Estuvo bien, ¿verdad? ¿Te gustó? Pues te invito a que hagas varios. Si quieres puedes hacer uno de 45, puedes hacer uno de 50, uno de 100, puedes hacer el ángulo que te guste. Lo importante es que puedas hacerlo solo. Pero también tenemos que hablar sobre algo muy importante para los ángulos y son las bisectrices. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta que parte desde el origen de ese ángulo y corta a ese ángulo en dos ángulos iguales. Es sencillo, ¿no? Te voy a enseñar con la pizarra electrónica. Vamos a ver qué pasa ahora en esta pizarra y vamos a dibujar ese ángulo. De acuerdo a la definición de bisectriz, dijimos que era un segmento de recta que nacía en el origen y se extendía cortando al ángulo en dos ángulos iguales. Es decir, técnicamente es esto. Un segmento de recta que parte desde el origen y se extiende cortando al ángulo en dos ángulos iguales. Ok, si esto es cierto, vamos a escribirle un punto a esta semirrecta y lo que vamos a hacer ahora es extraer los dos ángulos que se nos acabaron de formar. Y recordad perfectamente que el ángulo inicial era AOB. Y ahora ese ángulo AOB se me acaba de dividir en dos ángulos iguales. ¿Cuáles son esos ángulos iguales? Bueno, el ángulo AOC y también el ángulo BOC. Y si notas, por ser bisectriz, estos dos ángulos son iguales. Y esta es una propiedad muy importante que tienes que recordar siempre. Es fácil, ¿no? Pero al igual que los ángulos, quiero que aprendas a trazar una bisectriz. Así que para eso vas a necesitar compás y regla. Busca una página en blanco y comencemos a hacerlo paso a paso. Ponle mucha atención al video que te voy a mostrar a continuación.
Lo primero que vamos a hacer es dibujar dos rayos formando un ángulo y lo vamos a nombrar con su vértice. Lo primerito es que tomas tu compás y vas a marcar un arco en cada extremo de los lados. Una vez que lo tienes marcado, colocas el compás en el punto donde se marcaron y traza dos segmentos que se corten entre ellos de esta manera. Y una vez que lo tienes marcado, desde el punto donde se cortaron hasta el origen, vamos a trazar un segmento de recta de esta manera. Una vez que lo tenemos trazado, este es la bisectriz. Y vamos a escribirle acá que cada uno de ellos es alfa, es decir que cada ángulo es igual y que acá está la bisectriz del ángulo. Así de sencillo. Espero que te haya gustado la clase. Saludos y hasta la próxima clase. Nos vemos.